Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de predicar su palabra en esta hora. Saludando a todos los hermanos y amigos que están escuchando la palabra de Dios. Vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco acerca de la oración de Ana, porque la oración responde tu aflicción. La oración responde tu aflicción. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, encontramos este relato. Y dice la palabra de Dios que Alcana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Y cada año Alcana viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio allí. A pesar que Ana no le había dado hijos y Penina sí, Ana era la esposa que Alcana amaba, aunque el Señor no le había dado hijos. Y Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. La Biblia dice que el rival de Ana era Penina, porque dice este relato, dice que su rival irritaba a Ana, haciéndola enojar, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora imagínese cómo se debía sentir Ana, con una autoestima destrozada. Se sentía limitada porque no tener hijos en esa cultura y en ese contexto histórico, una mujer que no paría era una mujer incompleta. Y así que cada año cuando subían a la casa de Jehová, Penina la irritaba, así por la cual Ana lloraba y no comía. Alcana se preocupaba por Ana. Alcana era un hombre ejemplar, temeroso de Dios. Y Alcana veía mal a Ana. Y en el verso 8, él le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana tenía un vacío y una tristeza en su alma.
Y Ana estaba luchando con esa aflicción. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, dice la Biblia en el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, dice el verso 11. Ana le hizo un voto al Señor. Hermanos, es que la oración es el arma que nos dio Dios. Y si definimos o le preguntamos a alguien qué es la oración, seguramente la respuesta será hablar con Dios. Y es verdad. No es mala respuesta, no. Pero he comprendido que la oración va más allá de hablar con Dios. La verdadera oración debe estar llena de un quebrantamiento, debe estar llena de una humillación y verdadero y profundo deseo por la presencia de Dios. El salmista David en el Salmo 51 lo dice, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la oración. Estar en un quebrantamiento y una humillación con Dios. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, allá estaba Elí observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios porque su voz no se oía. Es tanto que Elí la tuvo por ebria. Es tanto que la reprendió. Pero Ana le responde y le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No estoy borracha, no he bebido nada, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y Elí, escuchándola, como que le da la bendición y le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y levantándose de mañana, adoraron a Jehová y se fueron para la casa. Y Elcana se llegó a su mujer Ana. Y dice la Biblia que Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de ella. Y si hacemos un retroceso, Ana le dice al Señor en el verso 11, dice, si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, te acordares de mí. Y Jehová se acordó de ella. Y dice, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días.
Amén. Dios se acordó de Ana. Y dice la palabra de Dios y que aconteció que al cumplirse el tiempo, Ana dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Es que entregarle nuestras cargas y esperar en Él produce paz, produce confianza, produce tranquilidad. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El salmista también dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es que acercarnos a Dios, mejor dicho, acerquémonos a Dios buscando su rostro en oración. Su palabra dice que su oído no se ha grabado para oír. Esa aflicción que tienes, esa necesidad o problema o dicha situación adversa que hoy vives, la respuesta que buscas está en la oración. Porque nuestro Dios no solamente escucha, sino que responde también. Gloria a Dios. Y podemos ver que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque tenemos un Dios que escucha, un Dios que está pendiente de ti y de mí, un Dios que también quiere lo mejor para ti. Pero quieres que tú lo busques en oración, quieres que tú le tengas esa fe, esa confianza de acercarte a Él. Que derrames tu alma delante de su presencia. Y no solamente a Ana. En la Biblia vemos muchas mujeres también que tuvieron también esa aflicción en su vida y que Dios les respondió. En Génesis capítulo 29, verso 32 al 35, ahí vemos también que Lea era aborrecida y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción. En Génesis 16:11 también vemos a Agar huyendo de Sarai. Y el ángel de Jehová le dice: he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Así que, hermanos, hoy podemos aprender de Ana que orar va más allá de decir cosas a Dios. Orar debe ser un conversar con Dios. Se trata de un momento especial donde yo hablo y hago silencio para que Él hable también a mí. Y ahí es la importancia de hacerlo en el Espíritu y en verdad. Por eso debemos acercarnos a Dios creyendo, confiando en que nuestro clamor está siendo escuchado y que veremos su respuesta. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hermano, crea que el Señor Jesucristo está obrando en tu aflicción y que eres galardonador de los que le buscan.
Sigamos orando por nuestras familias. Sigamos orando por nuestros hijos. Derramemos nuestra alma y presentarnos ante Dios con un corazón humilde y sincero, con un corazón quebrantado, así como el de Ana, que el Señor Jesús escuchó su oración. Y asimismo escuchará la tuya y la mía, y Él hará la obra en la vida de nuestras familias. Es que la palabra de Dios nos enseña tantas cosas y tantas verdades, hermanos. Y yo me apropio mucho de lo que es la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios nos habla de que nuestro Dios está con nosotros para oírnos, para escucharnos, para defendernos, para ayudarnos, para darnos fuerzas. En ese momento de aflicción, de amargura. La palabra de Dios dice, porque es que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no ha cerrado sus oídos. La Biblia dice que su oído no se ha agravado para oír, ni su mano se ha cortado para salvar. Porque es que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Estamos viviendo un tiempo, y con eso quiero terminar, hermanos. Con eso voy a concluir. Porque muchos dirán, no, es que oramos en pie, oramos arrodillado, oramos en la forma cómoda. Pero es que la oración se trata de un quebrantamiento. La oración se trata de derramar mi alma ante Dios. A veces estamos orando por una petición, por una necesidad, por una aflicción. Y a veces sentimos que esa oración no sube del techo o no pasa del techo. Pero es porque no hay un quebrantamiento. Porque Dios no es hombre para que su respuesta tarde. Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero Dios también quiere que sus hijos le entreguen lo mejor a Él. Y quizás muchos dirán, no, es que siempre hablan de orar, es que siempre hablan de esto. Y lo seguiremos hablando y predicando, porque la oración me mantiene a mí en pie en Dios. Porque para estar en pie en Dios es necesario estar de rodillas ante la presencia de Dios. Y quizás dirán, no, es que no hay que orar tanto. Pero créame, hermano y amigo, y el que está escuchando, estamos viviendo un tiempo donde no podemos dejar de orar. Los días son malos, la maldad de los hombres se ha multiplicado. Vemos el índice de suicidios aumenta, y especialmente entre la gente joven. Vemos jóvenes involucrados en el satanismo. Vemos hijos entregados a las drogas. Matrimonios destruidos. El irrespeto de los hijos hacia los padres. Por eso es que hay que aprovechar bien el tiempo. Porque el tiempo no retrocede. El tiempo no se detiene. Cerquemos a nuestros hijos en oración todo el tiempo. No los sueltes. Por el contrario,
Tráelo a la presencia de Dios, que Él escuchará tu aflicción. Madre que está sufriendo por tu hijo, padre que está sufriendo por tu hijo, por tíos, por primos, tráelos a la presencia de Dios, porque así como Dios escuchó a Ana, y de igual manera te escuchará a ti. Los hijos se están perdiendo en las calles, se están muriendo en el pecado. Y el gozo más grande que nosotros también podemos tener, aparte de esta salvación, es que ellos sientan el gozo de la salvación que sentimos nosotros cuando sentimos a Dios en nuestro corazón. No dejes de orar. Por el contrario, redobla tu oración. Multiplica tu oración. Quebrántate ante Dios por tu aflicción. Es que muchos dirán y cogen el camino fácil. Es bueno que los unos oremos por los otros, y es bíblico, la palabra de Dios lo dice. Y una vez encuentra, hermano, ayúdeme a orar por mi hijo, hermano, ayúdeme a orar por el joven, ayúdeme a orar por una hermana. Pero hermanos, es tu necesidad. Yo oro por tu hermano, yo oro por el que me pidas. Pero es tu necesidad, es tu aflicción. Tu oración debe ser más fuerte que la mía. Por eso en lo secreto enciérrate con Dios. Por eso en lo secreto hazle saber a Dios tu aflicción. Que el que ora en lo secreto, Dios lo recompensará en público. Así que hermanos, Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Y esta es una porción de su palabra. La importancia de orar. La importancia de buscar el rostro de Dios en medio de las dificultades. Dios es bueno. Y seguramente Él va a responder tu aflicción. Porque la oración responde la aflicción. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios bendiga a la congregación. Amén.